y la infección va ligada a la fiebre. Es más, incluso en algunos países desarrollados, por ejemplo en Brasil, existe un edificio donde hay varios pisos que están relacionados solo con la fiebre, o sea, tanto hay sobre fiebre, y se sigue investigando más acerca de diferentes aspectos de este campo. Hablemos un poco sobre la regulación de la temperatura y la patogenia de la fiebre. O sea, esto es lo que tiene que ver con la termometría clínica. ¿Qué variaciones anatómicas tiene, por ejemplo, que está relacionado con la fiebre? Diríamos que el cuerpo tiene temperaturas diferentes, como ustedes saben. Y luego tiene tiempo diferente, por ejemplo, el rectal 1 minuto, 30 segundos, el oral 3 minutos como mínimo, el axilar 5 minutos, y más certero pues viene a ser el rectal, o sea, entonces, y cada parte del cuerpo puede representar entonces un aspecto particular. Entonces, lógico, como mencionamos, la temperatura rectal proporciona pues una aproximación fiable de la temperatura interna, solo si el paciente se encuentra en equilibrio térmico. Por ejemplo, durante el shock, la perfusión del recto puede alterarse mucho la temperatura rectal y disminuye significativamente antes de aumentar con rapidez o disminuir la temperatura interna. También mencionaremos que la aurícula derecha es el sitio ideal para medir la temperatura central. Y a veces las preguntas que les pueden venir en el examen, ¿dónde es el sitio ideal para medir la temperatura central? La aurícula derecha, por supuesto. Pero ustedes saben que todo cuando medimos, tomamos la temperatura, tenemos que decir cómo llegamos a lo que tiene la aurícula derecha. Porque es imposible llegar ahí a medir, pues, a no ser que haya algún cateterismo. Entonces, esto, puesto que esto representa pues, el nexo en el que, ¿por qué? La pregunta es, ustedes dirían, ¿por qué la aurícula derecha? ¿No? Esta es otra pregunta, ¿no? Ya, la aurícula derecha está estudiada científicamente, pero ¿por qué? Porque se junta la sangre venosa procedente de todas las regiones anatómicas. Esa es la respuesta, ¿no? Sin embargo, puesto que es relativamente, pues como dije hace un momento, es inaccesible entrar ahí, ¿no? Suele entonces tenemos que emplear otros tipos de temperaturas en otros lugares que se aproximen pues a la temperatura interna. Entonces tenemos ahí, hemos mencionado el recto, la aurícula derecha, ¿no? También tenemos la temperatura esofágica y la vesical. Se pueden usar para medir las temperaturas centrales. Debido a su proximidad, la temperatura esofágica es más periférica a la temperatura, o sea, más periférica en la temperatura que la aurícula derecha, ¿no? Entonces, para saber dónde podemos llegar más exactamente, ¿no? Sin tener que hacer un procedimiento cruento. Algunos autores, por ejemplo, creen que la temperatura en la membrana timpánica resulta prácticamente útil para esto, puesto que la membrana timpánica es perfundida por una rama tributaria de la arteria que irriga al centro termorregulador del cuerpo. Entonces, cuando roten, ahora estamos en la globalización, hasta hace años pues nosotros no teníamos tanta facilidad para viajar. Yo me acuerdo antes de la pandemia, tenía que irme a planificar irme a Europa a un congreso de neurología, pero por la pandemia se suspendió, tuve que hacerlo por vía virtual en Italia, y entonces se van a tener, ahora estamos en la posibilidad y ustedes van a estar más, de estar viajando y haciendo sus perfeccionamientos, sus posgrados, cuando están en DR3, para irse a España si no sé inglés, Brasil si saben portugués, a Estados Unidos lo que saben inglés y hacen su trámite, o por lo menos acá a la Argentina, o sea, hacen y es así como se está ahora haciendo el
especialista va a hacer sus posgrados al extranjero, su posicionamiento como R3. Ya, claro, los que hacen residencia acá en provincias, a las justas, pues llegan a Lima, ¿no? A Lima, ahí hospitales nivel 4, nivel 5. Si hacen residencia acá en este hospital nivel 2, que hay en Puno, están buscando pues nivel 4 y 5 en Lima. Pero los de Lima, ¿dónde se van? Se van pues al extranjero, ¿no? Claro, algunos también hacen la gestión aquí, entonces para que vean cómo uno se desenvuelve y cómo se perfila para su campo de la especialidad que ustedes van a avanzar. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de ir, por ejemplo, a una clínica, un hospital en el extranjero de un país desarrollado, van a encontrar ahí que están utilizando la temperatura a nivel de la membrana timpánica, ¿no? Cosa que acá, cuando vamos a algún hospital, no lo hacemos, ¿no? Bueno, ¿y por qué dicen? Bueno, eso tiene todas sus perspectivas. Aunque no existe pruebas concluyentes de que la temperatura de este centro sea responsable principal para determinar entonces las respuestas del organismo a cambio de la temperatura ambiental, la facilidad con que puede obtenerse las medidas de la membrana timpánica utilizando termómetros, ¿no?, modernos que ustedes pueden encontrar en estas clínicas cuando ustedes vayan a visitar a estos lugares cuando hagan su stage, ¿no? Termómetros de infrarrojos, ¿no?, son los que se utilizan. Ha hecho que estos termómetros sean pues elegidos, ¿no?, en muchos de estos países y sobre todo en unidades de cuidados intensivos. Entonces hay dos tipos básicos de termómetros infrarrojos de la membrana timpánica. Un tipo detecta la energía radiante emitida desde la membrana timpánica y parte del conducto auditivo y proceso de la información y muestra un valor que representa la temperatura tisular en el conducto auditivo. Otro ofrece una estimación ajustada de la temperatura central, por ejemplo, la temperatura de la sangre arterial, o sea, a nivel pulmonar, basada en la comparación de los datos obtenidos de muestras de estudios seleccionados. La termometría de la arteria temporal usando una tecnología infrarroja similar a las mediciones de la membrana timpánica, y se ha popularizado pues, en estos últimos años también. Otros estudios han demostrado que las cintas en la frente, que tienen cristales sensibles a la temperatura, eso también se ha utilizado en algunos pacientitos. A veces es incómodo poner el termómetro, ¿no?, incluso axilar, entonces hay cintas pues negritas pequeñas que se pueden poner en la frente para medir la temperatura, ¿no? Tienen cristales pues sensibles, ¿no? Y entonces no tienen pues la sensibilidad para detectar la elevación de la temperatura interna, o sea, no son totalmente efectivas, ¿no? Si ustedes quieren tener realmente una temperatura para que les ayude el diagnóstico, tienen que buscar una temperatura que se acerque a la aurícula derecha, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que buscar, ¿no? Entonces, otros estudios han demostrado que las mediciones de la temperatura axilar no reflejan la temperatura interna y difieren bastante de las temperaturas rectales, puesto que las temperaturas del recto y la boca y la membrana timpánica están relacionadas, pero no son idénticas. Sería útil constar con una fórmula eficaz que permitiera convertir los datos de estos sitios o de otros, ¿no?, para poder definir. ¿Y qué variables fisiológicas podemos encontrar? La termorregulación falla en las personas mayores. Es por eso que ustedes van a ver cuando hagan diferentes rotaciones con diferentes especialistas. Por ejemplo, en mi caso, la neurogeriatría, por ejemplo, ¿no?
Entonces, se va a ver que no es igual que los jóvenes. Entonces, en muchas enfermedades de los mayores, quiere uno encontrar signos, algo que igual que los jóvenes no, varía. Por eso es que existe pues la geriatría, que cada vez está más fuerza está teniendo porque cada vez hay más viejitos. Y tienen sus implicancias y sus variantes fisiológicas, estos viejitos, porque no es como el joven. ¿No? Al joven, por ejemplo, le puede doler la fosa ilíaca derecha en una apendicitis, está que se cae para ese lado. En cambio, en el abuelo, no tiene eso. Está de otra forma manifestándose, o está en una forma sorda y está con su cuadro ahí bien cantado, ¿no? Entonces, hay variantes, ¿no? Entonces, debido a diversos pues, aspectos que tienen que influir, pues, la edad, sobre todo en este caso por el sistema nervioso autónomo. La temperatura corporal de las mujeres aumenta cerca de 0,5 grados centígrados en el momento de la ovulación. El embarazo también puede alterar la temperatura central. En estudios se observó que las mujeres tenían temperaturas orales más altas que los varones. A veces cuando uno quiere hacer pues, sus estudios, así en grupos poblacionales de algún campo científico, ¿no? Puede hacerlo. Acá ustedes pueden hacer ese tipo de estudio en la altura. Si hay el mismo resultado, cierto que las mujeres tienen más altas temperaturas que el varón en la altura, o es al revés, ¿no? O qué variaciones, qué porcentaje. Interesante la pregunta, ¿no? La termorregulación se modifica en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas como depresión crónica. Eso también ustedes van a ver, ¿no? En pacientes en clínicas psiquiátricas, donde hay buena cantidad de pacientitos donde se puede hacer los estudios, van a ver que algunos cuadros psiquiátricos hacen fiebre, ¿no? O sea, se modifica, ¿no? La termorregulación. Y también en la depresión crónica. Tiene pacientitos con una depresión severa, crónica, tiene una alteración en la termorregulación. Pero eso es explicable por su cuadro. Uno a veces está pensando en cuadros infecciosos, ya está dando incluso antibióticos, pero hay que ver el cuadro de fondo. Estos cuadros también pueden producir esto y no es porque tengan una infección. Si le hacen todos los exámenes, pueden ser todo normal, ¿no? Entonces, por su problema neuropsiquiátrico. El ejercicio, los medicamentos, por ejemplo, ¿qué medicamentos? Los corticoides, ¿no? La digestión, las alteraciones subyacentes como una insuficiencia renal crónica, un shock, la inflamación local en el lugar donde se toma la temperatura, ¿no? Entonces, todo esto puede producir pues, alteraciones del centro termorregulador, ¿no? La termorregulación. Por ejemplo, en una proctitis, en una otitis, una otitis externa, ¿no? Por ejemplo, una estomatitis. Todo esto puede alterar pues, las respuestas termorreguladoras o la temperatura local. Entonces, se ha demostrado que la temperatura central varía hasta 3 grados centígrados, ¿no? De 36 grados a 39 grados. En estado que van desde el sueño hasta niveles moderadamente altos del ejercicio continuo. Entonces, veamos algunos aspectos de la fiebre. Por ejemplo, dentro de la fiebre, hablemos sobre la fiebre de origen desconocido, que ustedes van a enfrentarse en su práctica clínica. Primero como médicos generales y seguramente también como especialistas, cuando logren alcanzar su especialidad o su subespecialidad. Entonces, diríamos pues, que la fiebre de origen desconocido
es la presencia de varias ocasiones de fiebre mayor de 3 semanas, como mínimo. A pesar de una semana de evaluación hospitalaria, fiebre mayor de 38.5, 3 grados centígrados. Y eso en la práctica diaria, como ya tengo más de 35 años como médico, veía así pacientitos que siguen con su fiebre, y no sabíamos qué tenía, exámenes tras exámenes, pero ¿dónde? ¿Por qué? Lo catalogamos como fiebre de origen desconocido, ¿no? Claro, lo primero que pensábamos en ese tiempo fue el SIDA, pero hay otras causas también. Veamos, por ejemplo, la etiología y la epidemiología. Las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido, clásica diríamos, son pues las infecciones. Pero de repente también si es viejito, pero también puede ser un joven, o raro también, pero en las neoplasias. Lógico, las enfermedades de tejido conjuntivo, ustedes van a ver con la reumatología, como esas enfermedades de colágeno, todos están ligados a esto. Y hay diferentes causas diversas. La frecuencia con que se identifican infecciones y neoplasias como causas de fiebre de origen desconocida clásica han ido disminuyendo de manera progresiva, mientras que la proporción de causas diversas y de enfermedades sin diagnóstico han ido aumentando, pues así en los últimos años. Entonces, si queremos hacer el diagnóstico de este tipo de fiebre, tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva, una verificación de la fiebre, una exploración física minuciosa, son esenciales para encontrar, ¿no? Ver las pruebas de laboratorio que se van a pedir, más apropiadas para poder llegar al diagnóstico, porque tiene fiebre y no se sabe la causa todavía, es importante. Y a veces nos encontramos con estos pacientitos y tenemos que dar un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los ensayos terapéuticos empíricos, ¿no? ¿Con qué? Con antibióticos, ¿no? Pero esto sigue siendo, siguen teniendo una utilidad limitada, ¿no? En el tratamiento. Los pacientes que tienen neutropenia deben tratarse con antibióticos de amplio espectro, con actividad antipseudomonas, inmediatamente después de obtener muestras apropiadas para cultivo, porque la prevalencia de infecciones bacterianas graves que producen fiebre es relativamente alta en estos pacientitos que tienen pues neutropenia. Es una norma, un protocolo que se utiliza en varios estándares. Y el pronóstico, aunque el pronóstico de una fiebre de origen desconocida depende de su etiología y de las enfermedades subyacentes, la mayoría de los pacientes con fiebre de origen desconocida prolongada, sin diagnosticar, tienen pronóstico favorable. Veamos algunos aspectos también de la fiebre ya un poco más detallada, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando sobre fiebre de origen desconocida clásica. Bueno, ese es un tipo, ¿no? Definida por Peter Stone y Benson en 1961. No es preciso que esté hospitalizado. Presenta síntomas subagudos o crónicos y pueden estudiarse en forma ambulatoria. Por ejemplo, se hizo un estudio con 53 pacientes ambulatorios. La duración media de la fiebre antes del diagnóstico fue de 40 días. Entonces se engloban 5 categorías. Ahí vemos a las infecciosas, a las infecciones, también las neoplasias, las enfermedades de tejido conjuntivo que hemos mencionado hace un momento, otras alteraciones diversas y enfermedades no diagnosticadas. La frecuencia varía de estas 5
diagnóstico que hemos mencionado, de acuerdo a la década, la región geográfica, la edad, el tipo de asistencia médica, y también hay otros factores que acá están interviniendo. Los más frecuentes, como hemos mencionado, son, o hay que ver, que son las infecciones. Un 14 a un 58% de casos. En los más de 65 años, las infecciones bajan al tercer lugar. Un estudio que hizo Northcliffe y Coles de fiebre de origen desconocido, solo el 25% fue las infecciones y las arteritis temporales y las enfermedades de tejido conectivo en un 31%. ¿No? Los tumores fue de un 12% y 8% no se diagnosticó. Cuanto más dura la fiebre antes de la consulta médica, más aumenta la probabilidad de que no pueda llegarse a cabo un diagnóstico definitivo. Si nosotros tomamos a las infecciones como la fiebre de origen conocida clásica, podríamos mencionar que las más importantes son buscar siempre abscesos. No olvidemos de lado las endocarditis. Por eso muchas veces, ¿sabes? Los pacientitos, la gente quiere hacerse poner vitaminas, por ejemplo. Eso es lo que van a escuchar. Y van a un centro ahí, ambulatorio, privado, ahí en la calle, ahí, y se hace poner su suero, como dicen ellos, ¿no? Y corren el riesgo de producirles endocarditis. No es así nomás, la vena hay que usar cuando debe usarse y con toda la asepsia y antisepsia que debe ser, porque pueden meter gérmenes y hacen su endocarditis. Esas endocarditis nos puede llevar más adelante a una fiebre de origen desconocida clásica, ¿no? Otra patología es la tuberculosis. La tuberculosis, Vittoriano Farga, por ejemplo, en su libro de tuberculosis, es un chileno, hizo su libro sobre tuberculosis, un fisiólogo muy conocido, ¿no? Decía, la tuberculosis tiene inteligencia, no quiere matar al individuo rápido, porque se muere él también. Entonces puede estar el pacientito con tuberculosis 20, 30 años. Es más, incluso hemos tenido un campeón latinoamericano con medalla de plata, con tuberculosis. O sea, puede estar años uno viviendo con la tuberculosis. Y la tuberculosis puede producir, pues, fiebre de origen determinado clásico. Me acuerdo de un pacientito, estaba viendo con el doctor Huerta, que no está destacado en Arequipa, reumatólogo. Pasábamos visita a todos y encontrábamos que tenía fiebre de origen desconocida, pues estaba ya varias semanas y no sabíamos por qué, como tiene unas limitaciones, un hospital nivel 2, pero lo que llamaba la atención era que un pie era más chico que el otro, será por unos 10 centímetros, eso llamaba la atención, y que él caminaba cojeando, no tenía el mismo nivel, ¿no? El pie hospitalizado ahí, lo hemos tenido por un buen tiempo, porque no podíamos darle de alta sin estudiar, ¿qué hacemos? Y seguíamos con el interno, así haciendo estos exámenes, hasta que de repente notábamos que de una parte del pie de huesito comenzaba a salir un pus. ¿Qué cosa es esto? Como una secreción. ¿Qué cosa es esto? Había sido calcio, ¿no? Hicimos el estudio, calcio, o sea, es una tuberculosis. O sea, el pacientito tantos años habrá tenido tuberculosis, ¿no? Que hasta se le redujo su pie y ha tenido que hacer un absceso, ha tenido que salir calcio para decir, mire, había sido una tuberculosis la que producía ese acortamiento de pie, que ha tenido, según el paciente, más de 20 años, y su fiebre de origen desconocido. Le dimos tratamiento para la TB y se acabó la fiebre, ¿no? O sea, pueden pasar cosas así, ¿no? Y también no olvidemos que dentro de las infecciones que producen la fiebre de origen desconocido clásico, son pues una de las enfermedades que ya se va a ver más adelante, que agobia a muchas mujeres.
por situación anatómica, ¿no? Me estoy refiriendo a las infecciones y complicaciones del tracto urinario, ¿no? Que también, cuando veamos un pacientito que tiene fiebre de origen de enfermedad clásica, estamos de dónde, cómo, todo, pensar siempre en estas enfermedades, que no voy a decir sí, ¿no? Estas son las posibilidades y ese es su diagnóstico. Las enfermedades de tejido conjuntivo responsables de la fiebre de origen desconocido en jóvenes predomina pues la enfermedad de Still, ¿no? Si ustedes ven Still ya van a ver en reumatología, es la artritis reumatoide juvenil, ¿no? Otras variedades también que hay de artritis reumatoide y lupus sistémico. En ancianos, a veces viene un anciano con fiebre de origen neoclásico, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Y a veces vienen en mi especialidad, y vienen con un dolor de cabeza ¿sí? Terrible en un lado de un hemicráneo. Examinamos, tocamos por ahí sus arterias y encontramos que están un poquito aumentadas de volumen más en un lado que en otro, justo donde le duele, ¿no? Y encontramos que tiene una arteritis temporal, ¿no? Y eso puede llevar a la ceguera, ¿no? Damos tratamiento que corresponde y se acabó la fiebre, ¿no? También debemos pensar en la polimialgia reumática. Un tumor maligno puede dar fiebre. ¿Por qué? Por liberar o producir o descargar o liberar toxinas pirógenas, como por ejemplo los linfomas. En pacientes mayores en los que se han identificado infecciones como causa de edad, como causa de fiebre de origen desconocido, hay que pensar en abscesos intraabdominales, ¿no? Las infecciones del tracto urinario complicadas, la tuberculosis y la endocarditis. No tenemos esto en personas mayores, siempre tenerlas presente. La aparición de una fiebre de origen desconocido clásica en un paciente anciano tiene pronóstico mucho peor que en un paciente más joven. ¿Debido a qué? A la incidencia de tumores malignos. O sea, mientras más edad tiene el pacientito, más posibilidad de que tenga pues enfermedades neoplásicas. Entonces, tenerlo eso presente. Entonces, ¿qué enfermedades, en resumen, producen fiebre de origen desconocido? Diríamos que en personas mayores de 65 años, infecciones, un 21%, abscesos 6%, endocarditis 2%, TBC 4%, infecciones virales un 8%. Y si nos vamos en ese trabajo de investigación a personas menores de 65 años, infecciones un 35%, abscesos 25%, endocarditis 14%, la TBC 20%, infecciones virales 1%. Y si vemos un aspecto de los fiebre de origen desconocido, nosocomial, o también llamado asociada a asistencia sanitaria, la fiebre de origen desconocido nosocomial, como su nombre indica, es una afección en la que los pacientes manifiestan fiebre durante el tratamiento médico activo y de otras enfermedades. Suelen atribuirse a factores de riesgo del entorno asistencial, como operaciones quirúrgicas, manifestaciones del tracto urinario y respiratorio, disposiciones intravasculares, tratamiento con fármacos. No olvidemos, muchas veces estamos utilizando medicamentos, sobre todo corticoides, y el paciente comienza a hacer fiebre y estamos preguntándonos por qué pasa, y está el fármaco que está recibiendo, pues, ¿no? Y muchas veces también el paciente está postrado, está inmovilizado. Y esa inmovilización es la que está produciendo esta fiebre, ¿no? Por eso que la inmovilización es causa de muchas enfermedades. Hay que estar en constante movimiento, por un lado, porque termina con descarga, una serie de complicaciones.
Entonces, los principales ejemplos de causas, por ejemplo, son, por ejemplo, podemos manifestar la fiebre por fármacos, hemos mencionado. Complicaciones posoperatorias, como por ejemplo abscesos ocultos, la tromboflebitis séptica, los infartos de miocardio, los cánceres, la transfusión de sangre también puede estar ahí, la embolia pulmonar recurrente, la colitis por el Clostridium difficile. Tienen pacientitos, puede utilizar clindamicina, por ejemplo, productos así, terminan con su Clostridium, y tenemos que dar otro medicamento que a veces no da resultado, y tenemos, al final pues se tiene que hacer un trasplante de heces, imagínense, de una persona. Entonces los fármacos, tenemos presente en este tipo de patología. Los autores propusieron que la fiebre posoperatoria es frecuente y muchas veces representa la respuesta del tejido a la agresión quirúrgica con liberación de citocinas pirogénicas e interleucinas en ausencia de infección. Y eso nos planteamos y nos preguntamos cuando estamos en el campo quirúrgico. ¿Y qué hay de los pacientes en unidades de cuidados intensivos? La fiebre es común en UCI. La fiebre prolongada se asocia a un peor pronóstico, la sinusitis asociada a la asistencia sanitaria, a menudo una complicación de la ventilación mecánica que se origina en la postura en un decúbito supino y el uso de tubos endotraqueales gástricos y para alimentación es frecuente. La mayoría de las causas de fiebre en UCI son básicamente iguales, es decir, como abscesos, fiebre medicamentosa, complicaciones posoperatorias, tromboflebitis séptica, émbolos pulmonares recurrentes, infarto de miocardio, cánceres, transfusión sanguínea y colitis por el Clostridium difficile. Entonces, los abscesos pulmonares generalmente se detectan con facilidad en los estudios que hacemos de imagen. ¿Qué hay de los pacientes con ictus? En los pacientes con ictus reciente, la fiebre suele ser el resultado de una infección, sobre todo del tracto urinario, en pacientes que están con una sonda, y otros no se puede identificar la infección. Si no responden al tratamiento antibiótico, se debe al pronóstico, puede ser por el propio ictus, y puede asociarse a masas pues, intracerebrales. O sea, ictus se entiende como un pacientito. Eso ya van a ver más en neurología, cuando el paciente pierde el conocimiento. Un stock, se desmaya. Generalmente en pacientes de edad, por un problema vascular cerebral. O sea, un paciente pierde conocimiento y ¿qué ha pasado? El vaso se ha atrapado o el vaso ha sangrado. Pero a veces está relacionado también con problemas neoplásicos. ¿Y qué hay de la fiebre de origen desconocido, neutropénica e inmunodeficiencia? Evidentemente, las diferentes formas de inmunodepresión predisponen en mayor o menor intensidad a una amplia variedad de complicaciones infecciosas. Así, no es sorprendente que los pacientes inmunodeprimidos puedan tener una incidencia más alta de fiebre de origen desconocido que cualquier otro grupo de pacientes, debido a las respuestas inmunoalteradas en estas personas están notoriamente ausentes o disminuidas. Otros signos de inflamación, aparte de la fiebre, presentan características clínicas atípicas y ausencias de anomalías radiológicas que facilitan el diagnóstico de las infecciones. En pacientes con alteraciones de la inmunidad mediada por células, la fiebre de origen desconocido se debe con frecuencia a causas de distintas infecciones bacterianas, pirógenas
como se demostró pues, en un estudio que se ha hecho, de receptores, de trasplantes. Y así que tenemos, por ejemplo, las causas posibles de fiebre en pacientes con neutropenia que no responden a los antibióticos o de amplio espectro. Tenemos, por ejemplo, las infecciones micóticas sensibles al tratamiento empírico. Muchas veces, y saben, ya van a ver en endocrinología, van en medicina 2, creo. Paciente, existe más de 1 millón de peruanos que tienen diabetes y que no saben que tienen diabetes. Entonces, como se rompe el equilibrio entre la simbiosis entre el huésped y los hongos, digamos, como están viviendo ahí, nadie me hace daño, están ahí. Entonces, ¿qué hace? Como es diabético, el hongo invade y tiene un problema micótico. Entonces el pacientito comienza a tener fiebre que no sabe de dónde es. Y se hacen los estudios, todo, hasta que finalmente se logra saber que tiene una diabetes oculta. Y esa es la causa de una micosis. Y por eso está con su infección micótica en la fiebre que no le pasa durante tanto tiempo, ¿no? Y lógicamente es sensible al tratamiento empírico con lo que se refiere. Pero también hay infecciones micóticas resistentes al tratamiento empírico. Esas también siguen con la fiebre, ¿no? Hasta encontrar una terapia de eso, ¿no? Infecciones bacterianas en ciertos focos, ¿no? Resistentes al tratamiento. La toxoplasmosis gondii, micobacterias o patógenos. Infecciones virales como herpes virus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr. Todo esto puede producir este tipo de patología. Enfermedades por la ingesta de algún daño al huésped y otras infecciones producidas por algún tóxico, por algún tratamiento antitumoral, o sea, hasta que está relacionado con los fármacos. Y finalmente, la fiebre de origen desconocido relacionado con el VIH. Los episodios de fiebre son comunes en los pacientes infectados con VIH. Un subgrupo especial de pacientes con inmunodeficiencia, ¿no? De hechos, son los ahora tan frecuentes que merecen pues una categoría propia dentro de la fiebre de origen desconocido. Hay un capítulo que van a tocar en la siguiente unidad, creo que cuando termine yo, van a tocar sobre el VIH, ¿no? La fase primaria de la infección por VIH se caracteriza por una enfermedad parecida pues a la mononucleosis, en la que la fiebre constituye un riesgo, ¿no?, destacado. Entonces, en muchas ocasiones la infección primaria para el VIH es difícil de diagnosticar porque la enfermedad es inespecífica y precede a la seroconversión, ¿no? Bien, entonces yo creo que por el día de hoy hemos terminado fiebre, ¿ya? Y ya coordinaré con su delegado cuando continuamos. Pero estamos tratando de avanzar para que el tiempo no nos gane, ¿ya? Ya se están contratando otros docentes más para que completen todos los cursos que lleva este gran curso de Medicina 1. Estamos también elaborando el sílabus para ver cómo vamos a sistematizar sobre todo esto de la evaluación, ¿no? Bueno, entonces que tengan buenos días. Gracias. Gracias, doctor.